El día de hoy voy a realizar el resumen de la obra El príncipe y el mendigo. Esta obra fue escrita por Mark Twain y fue publicada en el año 1881. Además de ello, está ambientada en la Inglaterra del siglo XVI, en los últimos días del reinado de Enrique VIII y en los primeros días del reinado de su hijo Eduardo VI. También nos habla que está marcada por un periodo, por la rígida desigualdad social, el lujo de la corte frente a la extrema pobreza de los barrios bajos y una justicia dura y desigual, ¿no? También White nos menciona que en pleno siglo XIX y en un contexto de fuertes cambios sociales eh, provocados por la revolución industrial, utiliza este marco para construir una historia de intercambio de identidades que contraponen la vida de la nobleza y de la miseria urbana. También nos hace reflexionar con un tono crítico y satírico sobre la injusticia social, el abuso del poder y la necesidad de la empatía entre las clases sociales. El inicio de la obra se desarrolla en Inglaterra, en Londres, en el siglo XIX, en la cual está marcado mucho por la desigualdad social, donde el mismo día hay dos nacimientos, ¿no? Cuyas vidas eran totalmente opuestas y destinarse a no cruzarse jamás. Por un lado tenemos a Tom Candy, en la cual él llega al mundo en el seno de una familia marcada por la miseria, por la pobreza. Tenía un padre llamado John Canty. El padre bebía mucho, era habitualmente un ladrón, y su abuela era muy déspota con las personas, una mujer muy cruel y abusiva. También nos habla acerca de su madre y su hermana gemelas, Ben y Nan, en la cual ellos muestran un carácter más bondadoso, más tranquilo, aunque también estaban marcadas por la pobreza. Ellos vivían en una ciudad llamada Offalcourt, que era tipo un callejón donde había mucha suciedad, donde también habían riñas, borracheras y el hambre, que eran parte de la familia, ¿no? Yo me imagino que también de las personas que vivían alrededor. A pesar de las circunstancias en las que vivía Tom, Tom vivía con mucha imaginación, con mucha ilusión, igual alimentada por las historias de caballeros, de príncipes, y la obra nos relata que él siempre deseaba ver a un príncipe en persona, ¿no? Este, se conoce con un sacerdote, con un padre llamado Andrés, en la cual era un viejo sacerdote, ¿no? Que además él se encarga de enseñarle a Tom los libros, escribir un poco, a leer, le cuentan muchas cosas, y esos relatos a él le despiertan interés por conocer o por tener un deseo profundo, como mencioné, de conocer un príncipe de verdad algún día. Por otro lado, también ese mismo día nace eh, una persona, bueno, en contraste con la realidad de Tom, nace Eduardo Tudor, en la cual Eduardo Tudor era el hijo del rey Enrique VIII, y él era el heredero al trono, por así decirlo, de Inglaterra, ¿no? Ahora, él estaba rodeado mucho de lujos, de sirvientes, de la admiración del reino entero, e incluso Eduardo crece protegido por las altas murallas del palacio. Eduardo era una persona que era educado por los mejores tutores y habituado a que sus órdenes sean cumplidas por las personas que trabajaban para ellos. Nadie podía darles una objeción a lo que ellos decían, ¿no? Además de ello, su vida transcurría en un ambiente de privilegios, banquetes, juegos reales y elaboradas con muchas ceremonias, ¿no? Por el mismo ámbito en el que él vivía, ajeno a las privaciones y sufrimiento de su pueblo. Eh, Asimismo, Tom, a pesar de las circunstancias en las que vivía,
él logra sobrevivir de la precariedad, soñando con escapar de su realidad, mientras que Eduardo vive en la abundancia. Ahora, sin imaginar que el destino pronto cruzaría sus caminos de una manera insólita que transformará para siempre sus vidas y la visión del mundo en el que ellos vivían. La obra también nos relata que en un día frío y gris, mientras que Tom caminaba descalzo, vagaba y hambriento por las calles de Londres, eh, se dejó llevar mucho por la curiosidad y sin darse cuenta, él llega a las puertas del palacio de Westminster. Entonces, allí fascinado por la grandeza de las murallas, él pensaba que estaba en un sueño, ¿no? Como en los cuentos que le había contado el padre. Las verjas doradas y habían guardias cubiertos de reluciente armadura, ¿no? Una armadura muy pesada para que todos puedan verlo. Entonces, Tom se quedó observando, soñando lo que estaba viendo, ¿no? Lo que estaba viendo es lo que se imaginaba dentro. Ahora, cuando él se imagina eso, su corazón dio un vuelco cuando a través de las rejas vio a un muchacho vestido con sedas y con mucho adorno, con joyas, su porte erguido y sus gestos llenos de autoridad. En, en realidad no cabía duda que estaba enfrente a un príncipe, la cual él había soñado. Entonces, ese joven que él estaba viendo era Eduardo Tudor. Entonces, el verdadero heredero al trono, ¿no? Entonces, Eduardo, al notar la presencia de Tom, vio cómo el guardia maltrataba a Tom, por acercarse demasiado a verlo. Entonces, el príncipe Eduardo estaba indignado por ver esa situación, cosa que ordenó a que lo dejaran pasar. Entonces, Tom entra a sus aposentos, entra al palacio y empezó a conversar con él, intrigado por su vida y por las marcadas diferencias entre la vida de Tom y la de él, ¿no? Que eran mundos totalmente diferentes. Y mientras ellos conversaban, ambos se sorprendieron de lo mucho que se parecían físicamente, así como si su vida fuera un reflejo, como estuvieran en el espejo uno del otro, ¿no? Ahora ellos empezaron a conversar, empezaron a reírse, como si tuvieran una complicidad muy genuina. Entonces, cuando estaban conversando, el príncipe propuso poder intercambiar ropas por un momento para experimentar qué se sentían, ¿no? Eh, para por ejemplo, Tom sintiera que era lo que ser un príncipe, y bueno, por otro lado, Eduardo vea la realidad desde otro punto de vista. Y entre broma y broma, en un juego improvisado, ya se tornó a lo que a lo que es un accidente, ¿no? Porque Eduardo, ya vestido con la ropa de mendigo de Tom, salió del palacio a las puertas del palacio para poder reprender al guardia que había menospreciado al mendigo. Sin embargo, a Eduardo lo confundieron como un pobre demente y expulsado sin contemplaciones del palacio. Fue arrojado a las calles. Por otro lado, cuando vieron a Tom con la ropa de príncipe, con las vestiduras ya reales, fue hallado por los cortesanos, quienes creyeron que era el verdadero príncipe, ¿no? Empezaron a darle reverencia porque él era el heredero, sin que ninguno pueda detener lo que estaba pasando ni evitarlo. El azar había intercambiado las vidas de cada uno. Por un lado, Eduardo fue lanzado a los peligros de la pobreza y empujando a Tom a desempeñar un cargo o un papel en la cual él no estaba preparado, en medio de las intrigas y exigencias de la corte que le estaban pidiendo por ser el príncipe, ¿no? El heredero. Ya Eduardo estando en las calles, él empieza o se ve obligado a agudizar su ingenio para poder sobrevivir, ¿no? Él empieza ya a desconfiar de las promesas fáciles y a moverse con cautela entre rufianes, mendigos y comerciantes que buscaban aprovecharse de su aparente debilidad. Eh, Él presencia lo que son las injusticias cotidianas,
como por ejemplo ver niños castigados por robar un pedazo de pan, ancianos abandonados a su suerte, ¿no? Y familias que eran expulsadas de sus hogares. Entonces, cada golpe que recibía y cada humillación que sufre, graba en su memoria la realidad de un pueblo en la que él no estaba rodeado, ¿no? Un pueblo en la que él, como príncipe, no había conocido ni había oído de ellos. Entonces, esas vivencias que él estaba pasando siembran en él la firme promesa de reformar las leyes y aliviar el sufrimiento de sus súbditos cuando recupere su trono. El libro también nos menciona que mientras tanto en el Palacio Tom llevaba otro tipo de lucha. ¿Por qué? Porque era la de mantener una mentira que nunca buscó. eh, Estaba rodeado de lujos y atenciones. eh, y entonces, pero él empieza a sentir el peso del aislamiento. ¿Por qué? Porque no puede defender o porque no puede confiar plenamente en nadie. Las cooperaciones eran cultas y él no tenía esa tradición de tener una comunicación formal, sino que su comunicación era más que todo era una comunicación coloquial, y tenía que tomar decisiones políticas en la cual a él mucho lo intimidaban. Pero él se esfuerza por observar y aprender. Entonces, él recuerda de su vida anterior lo que lo acompaña en cada banquete, ¿no? Y cada ceremonia. Entonces, haciendo valorar mucho la abundancia, pero también añorando la libertad de las calles. O sea, poco a poco, él empieza a usar su voz de príncipe. ¿Por qué? Porque empieza a cuestionar ya las injusticias y a suavizar los castigos, sin saber que esas decisiones anticipan la justicia que el verdadero Eduardo aplicará más adelante, ¿no? Eh, aunque ambos eran niños, separados por el engaño del destino, comparten una misma situación en la que Eduardo se siente prisionero de la miseria y Tom se siente prisionero de la opulencia. Sin embargo, las apariencias del uno y el otro van moldeando sus espíritus, preparándolos para afrontar con madurez y compasión el momento en el que la verdad salga a la luz. Finalmente, tras innumerables peripecias y con la determinación intacta, Eduardo ya consigue abrirse paso entre los callejones y las intrigas hasta llegar nuevamente a las puertas del palacio. Entonces, justo el día señalado para que él sea coronado, él llega con el rostro marcado por el cansancio y las manos heridas. Entonces, eso irrumpe en medio de la ceremonia para reclamar su lugar. Entonces, ante la sorpresa y el desconcierto general, exige ser escuchado. Entonces, él, calmado y con firmeza, comienza a revelar detalles de lo que había pasado, los detalles más íntimos de su vida en la corte, ¿no? Ahora, él empieza a mencionar gestos familiares y secretos que solo el verdadero príncipe podía conocer. Entonces, también narra lo que son pasajes ocultos del palacio, palabras claves con su hermana Isabel, e historias personales compartidas únicamente con su padre, el que ya lamentablemente estaba muerto hasta ese momento. Entonces, la corte en ese momento queda dividida entre el asombro y la incredulidad, porque la seguridad con la que Eduardo se expresaba y las pruebas que ofrece terminan de convencer a todos. Entonces, hasta ese momento, Tom había llevado con dignidad el papel de príncipe, da un paso al frente, se arrodilla y declara públicamente que el muchacho que había llegado andrajoso, que tienen enfrente, que estaban viéndolo, es el legítimo heredero. Entonces él reconoce que nunca intentó usurpar el trono, sino que más que todo él disfrutó de las comodidades desconocidas, e incluso él menciona que siempre esperó devolver la corona a su verdadero dueño. Gracias a la valentía
y sinceridad de Tom Eduardo, que ahora ya es proclamado rey, ordena que Tom no sea castigado, sino más que todo sea honrado por su sinceridad, ¿no? Ahora, después de eso, Eduardo le concede una posición respetable y medios para que él y su familia salgan de la miseria donde vivían, asegurándole un futuro más digno y que a partir de ese día Tom se ha recordado en la corte como un muchacho humilde que por un giro del destino ocupó el lugar de un príncipe y que le devolvió sin rencor ni codicia. También por su parte, el joven príncipe monarca comienza su reinado marcado por las lecciones aprendidas durante su vida entre los pobres, empieza a dictar lo que son las leyes humanas porque él ya las había pasado, aligera penas injustas y procura también aliviar el sufrimiento de su pueblo. Lo que él había pasado, su experiencia en las calles, le había dado un entendimiento profundo de la miseria y la injusticia, en la cual su gobierno se distingue por un sentido renovado de compasión y equidad para las personas que necesitaban. Y así la aventura que comenzó como un simple intercambio de ropas termina transformado no solo por la vida de dos niños, sino también en el destino de toda Inglaterra. Esta obra, El príncipe y el mendigo, nos enseña que la verdadera grandeza no reside en la riqueza, no está en el título de una persona, sino que esto se basa en la empatía, la honestidad y la justicia, que a través del intercambio de vidas entre Eduardo y Tom, la obra nos muestra cómo conocer la primera mano la realidad ajena, ¿no? Que despierta la compasión y el sentido de equidad. Ahora también nos enseña cómo las apariencias pueden engañar y cómo la dignidad humana no depende del origen social. Al final, tanto el príncipe como el mendigo aprenden que el poder no solo tiene el valor cuando se ejerce para aliviar el sufrimiento y proteger la dignidad de todos.